El siguiente programa es un especial de UMEC Radio Esperanza para Todos. Desde Guadalajara de Buga, Colombia, transmite UMEC Radio Esperanza para Todos. Con fuego en mi corazón, yo te busco, yo te busco, recibe adoración. Dile, yo te busco, yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Yo te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Dile, te anhelo, yo te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Te anhelo más que a mi más que a mi ser. Te adoramos a ti, mi Jesús. Gracias por permitirnos encontrarnos contigo, mi Dios. Te damos un fuerte aplauso de alabanza y de adoración a ti, Jesús. Al aire, UMEC Radio Esperanza. ¿Qué tal si tú le dices estas palabras al Señor?
Y vamos a levantar un canto a Cristo, Él es el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Y vamos a levantar un canto a Cristo, Él es el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Y vamos a levantar un canto a Cristo, Él es el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. En ti mi fe vive otra vez, en ti vemos lo que el amor es, la muerte vencida por la cruz. Tu gloria brilla en mi Dios, renueva en mí un corazón que busca tu poder en la cruz. Y vamos a levantar un canto a Cristo, Él es el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos dice. Y vamos a levantar un canto a Cristo, Él es el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Tu gozo abunda en mi interior y quita todo mi temor. Es por el poder de la cruz. Tu gloria brilla en mi Dios, renueva en mí un corazón que busca tu poder en la cruz. En tu cruz, wow, y vamos a levantar un canto a Cristo, Él es el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos dice. Y vamos a levantar un canto a Cristo, Él es el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Dile una vez más con tu voz. Y vamos a levantar un canto a Cristo, Él es el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Y vamos a levantar un canto a Cristo, Él es el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. ¿Qué tal si tú le dices, tú cambiaste mi lamento en danza y cambiaste en gozo mi dolor? Amén. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Tu luz me iluminó, restauración me dio.
lluvia, tu gracia fue a mi desierto, vida dio. Tú cambiaste mi lamento en danza, tú cambiaste en gozo mi dolor, tú cambiaste mi lamento en danza, tú cambiaste en gozo mi dolor. Tu mano me rescató, a lo alto me llevó. Tu canto llena mi ser, mi alma alaba hoy. Cambiaste mi lamento en danza, tú cambiaste en gozo mi dolor, tú cambiaste mi lamento en danza, tú cambiaste en gozo mi dolor. Tú vas a decir: así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí, 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 así es como vence Dios en mí. Tú cambiaste mi lamento en danza, tú cambiaste en gozo mi dolor, tú cambiaste mi lamento en danza, tú cambiaste en gozo mi dolor. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres que nos libertas, tú eres la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas
la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Hoy te adoramos a ti, nuestro Dios. Hoy de lo recibido de tu mano, Señor, te damos, Señor, traemos nuestras ofrendas delante de ti, Señor, esperando que sirvan como un olor grato, Señor. Y hoy, de pie delante de tu presencia, mi Dios, venimos a adorarte, Señor, porque tú eres el dueño del oro, la plata, Señor, y todo lo que existe, la tierra y su plenitud, mi Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor. Así que yo te invito a que tomes tu ofrenda en tu mano derecha y pases y la dejes allí en el alfolí para el Señor. Amén. Pueden seguir de pie, vamos a seguir alabando al Señor. Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle, quien como el Señor, no hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Vence el amanecer hasta el anochecer. Exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle honra, todos unidos, démosle gloria, todos unidos, démosle honra, digno es el Dios de Israel, como el Señor. No hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Poderoso y fuerte nuestro Dios. Poderoso y fuerte. Grande y temible. Digno de suprema alabanza. Ese es nuestro Dios, al cual alabamos, adoramos en esta mañana, en esta hora, en este lugar. Exaltamos su santo nombre. Damos toda la gloria a nuestro Dios. Y qué bueno, amados, estar aquí otra vez en este último domingo del año 2018. Se está acabando el año y yo creo que cada uno tenemos experiencias que hemos vivido en este año, algunas alegres, otras tristes, pero a la vez también Dios ha estado ahí en cada una de esas situaciones. El Señor ha estado presente, ¿verdad?
porque Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Si Él lo dijo, Él lo ha prometido y lo ha cumplido. Él lo ha hecho. Ha estado con nosotros en todo momento, en toda situación, no importa cuál haya sido la situación, su presencia nos ha acompañado todo el tiempo. Y es por su misericordia que nosotros estamos aquí hoy, en este lugar, adorando al Señor, exaltándole, reconociéndole su grandeza, su poder, su misericordia. Y por esa misericordia estamos hoy acá disfrutando también de la compañía de cada uno de los que nos hemos reunido en este lugar. Sean bienvenidos a la casa del Señor. La casa de Dios es la gente de Dios, reunida para adorarle al Señor, adorarle a Él e invocar su santo nombre. Entonces estamos aquí como casa de Dios, donde Él habita, dice la Biblia, por su Espíritu en medio de nosotros, y vamos edificándonos como un edificio espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Entonces siéntanse muy bendecidos, muy amados por Dios en esta mañana. Quiero saber cuántos nos visitan de otro lado, otro país, por primera vez, quizá. Levanta su manito, por favor, queremos saber. Bienvenidos de Medellín. Otra hermana allí. ¿De dónde viene? De Florida, bienvenida. ¿Quién más? ¿Quién más viene por allí? Por primera vez, quizá. Muy bien, y otros que retoman, que retoman el venir. Démosle un aplauso a ellos de bienvenida. Que el Señor les bendiga grandemente. Y tenemos a otros más que están con nosotros, allá desde sus casas, en Colombia y en muchos países del mundo, que ahora mismo están con nosotros conectados a través de Facebook y a través de UMEC Radio. Les decimos bienvenidos y les enviamos un aplauso de amor y bienvenida en el amor del Señor. Gloria a Dios, y qué bueno que están con nosotros también disfrutando de este tiempo en la presencia de Dios, disfrutando de su misericordia que es nueva cada mañana, y también de lo que Dios hoy tiene para cada uno. Quiero, amados, primeramente recordarles, esta noche no tendremos reunión, como normalmente hacemos también el domingo en la noche, pero no tenemos reunión hoy, pero mañana 31 de diciembre sí tendremos reunión, 7 de la noche. Tendremos la última reunión del año, estaremos dando más que todo culto de acción de gracias. Vamos a hacerlo con ese énfasis, alabar a nuestro Dios. De igual manera vamos a tener la cena del Señor, vamos a escuchar unos poquitos testimonios, porque el tiempo no nos va a dar para muchos, pero sí vamos a escuchar algunos testimonios de aquellos que quieran compartirnos lo que Dios en este año, no contarnos toda la historia de todo el año, pero sí de una manera muy resumida esas bondades de Dios durante este año. Y vamos a estar en un tiempo bien especial también. Para ello, o sea, para el día de mañana, también les invito a los que sientan y deseen en su corazón y que el Espíritu Santo les mueva a hacerlo, traer una ofrenda de gratitud a Dios. Y esa ofrenda de gratitud a Dios, el día de mañana, en la noche, vamos a usar estas cajitas de regalo que hay aquí. Aquí tengo una, aquí tengo la otra caja de regalo. Estas dos cajitas las hemos estado colocando porque la idea es que esa ofrenda, a la vez que usted puede dar y quiere traer como gratitud a Dios, pero también como regalo para el proyecto que el Señor nos ha dado del colegio de bachillerato. Entonces, estamos ya tramitando una negociación de la casa que ya les hemos dicho aquí en diagonal de nosotros, para allí reconstruir, remodelar y ubicar el inicio del Colegio Integral de Excelencia Bachillerato. Ya tenemos la primaria, gracias a Dios, por 18, 19 años, pero ahora el Señor nos ha dado el desafío de meternos con el bachillerato. Padres nos han estado pidiendo, la sociedad misma prácticamente, muchos que a pesar de que no sean creyentes, no militen en la fe, pero padres saben que la cosa no está tan fácil afuera y en algunos colegios, así que
prefieren que sus hijos ojalá siguieran acá, los que están en primaria, los que están empezando, los que están saliendo. Ahorita acabaron de salir otra promoción de quinto. ¿Para dónde? A buscar colegios afuera. Y el Señor nos ha dado ese posicionamiento de un buen colegio, con niños muy bien preparados, gracias a Dios por el cuerpo docente que tenemos y que han hecho un sacrificio y han puesto su empeño para hacer un buen trabajo, y a la vez también el énfasis en los valores y en los principios cristianos, que eso es lo más importante. Entonces también queremos con esos niños que ya van pasando a la preadolescencia y a la adolescencia poder seguir sembrando estos principios de Dios en sus corazones, para que estas nuevas generaciones por lo menos podamos rescatar a muchos para la gloria de Dios, y ellos se vuelvan rescatadores de otros también, y lleguen a ser hombres y mujeres que realmente sean de bendición para nuestra sociedad. Entonces, amados, ese regalo, esa ofrenda que usted quiere hacer, que mañana usted quiere dar a Dios como gratitud en este año, lo que el Señor te haya dado, mostrado, bueno, simplemente la expresión de tu corazón en gratitud a Dios, si quieras hacerlo, entonces esas cajitas van a estar para eso. Si alguna persona de hecho quiere dar una ofrenda también, pero usted dice, pero yo necesito un recibo, ahí sí ya le toca darla, pero entonces personalmente a nuestra secretaria para que ella le expida su recibo. Entonces ya eso sería, pues ella no está en estos días, así que ya sería a partir del miércoles, si el Señor lo permite. Y así vamos a seguir con este proyecto. Mañana, en la mañana, si el Señor lo permite, ya vamos a estar haciendo una reunión con los herederos de la propiedad para ir elaborando lo que es la promesa de compraventa. O sea que mañana vamos a estar haciendo eso, esa parte. O sea que esto va en serio, para la gloria de Dios. El Señor nos va a dar los recursos. Me alegra que se alegren. Todos están invitados, primero a orar, y en segundo lugar a como el Señor a ti te ponga en tu corazón el poder apoyar a este proyecto. De igual manera invitamos a los que están con nosotros a través de Facebook y a través de IUMEC Radio, los que amen esta casa, amen este proyecto y quieran también ser parte de esta bendición. También recibiremos sus aportes, sus ofrendas, que puedan convertirse en una bendición para las nuevas generaciones en Buga Valle, Colombia, y de Buga Valle, Colombia, para el mundo, para la gloria de Dios. Así que estamos, amados, en ese proyecto, entonces les animo a ser parte de ello. Tenemos 2 niños para ser presentados, así que voy a invitar a los padres que vengan por acá, Karen y Junior, y también los padres Jesús y su esposa, con la niña mía Valentina, que vengan por aquí para que presentemos sus hijitos delante del Señor. Son 2 parejitas, a ver dónde está Jesús. Venga por acá, por favor, con su esposa y su bebé. Aquí está bien, vengan por acá. Bienvenidos, bendiciones. Qué bueno, está hermosa. Qué bien. Bienvenido y bienvenida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Está dormidita? Bien, bueno, hazte un poquito más para acá. Eso sí, corte para acá. Bien, hágase más cerquita. Bien, amados, como sabemos, la palabra de Dios dice: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La niña, ¿me recuerdan? ¿Cómo? Antonella es un milagro de Dios, y de hecho la mamá también, porque hubo complicaciones. Quizá ellas quieran contar después, cuando deseen, me dicen, ya mismo, después. Bueno, después. Es un milagro de Dios. ¿De una vez? Bueno, quieren contar un poquito de su experiencia, porque la verdad el Señor les guardó a ambas. Un milagro de Dios y una obra de Dios bien especial. Y poder tener la niña aquí, ya grandecita, fortalecida. Entonces, bien, pues vamos a escucharles. Buenos días, iglesia. Tenía 32 semanas recién cumplidas cuando me dio preeclampsia severa.
tuvieron que hacer maduración pulmonar a la niña de emergencia. Eso fue un sábado en la tarde, y al día lunes en la mañana entré a cirugía por cesárea. La niña nació pesando 1.600 gramos y bajó a 1.300. Estuvo en la UCI aproximadamente 24 días. Gracias a Dios solo fue por peso, no necesitó oxígeno. Solita fue ganando peso. Mientras yo estuve en la UCI una semana y 2 semanas más en hospitalización. Fue un poco complicado, ya que los primeros días no la pude ver. Al papá le tocó hacerle plan canguro, cambiarle el pañal, darle el tetero, ¿sí? Pero por la misericordia de Dios estamos las dos hoy acá. Gloria a Dios, den ese aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Jesús, ¿su esposa es tu nombre? Yuri. Will Karen. Ah, tú también eres Karen, ella también es Karen. Ellos son venezolanos. ¿Hace cuánto están acá? ¿Colombia? Yo hace un mes. ¿Tú? Un mesecito. ¿Y tú? 4 meses. Él se vino primero, ya ahora vino su esposa con la bebé. Ustedes saben, no se imaginan, saben toda la travesía y todo lo complicado que es, y ha sido para ellos, para los venezolanos, esa situación. Pero aquí están con nosotros, amando al Señor, buscando de Dios, y ahora por la misericordia de Dios presentando también a su bebé delante del Señor. Entonces qué bueno poder nosotros compartir con ellos esto que el Señor les permite hoy, de poder reconocer delante de Dios que los hijos son de Dios, que le pertenecen a Dios, y que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y ustedes como padres, el Señor les ha dado el privilegio de tener sus hijitas, pero también la gran responsabilidad de educarles, de instruirles, de levantarles en el camino del Señor, de enseñarles la palabra de Dios. Y ellos, cuando ya tengan uso de razón, tendrán que decidir por sí mismos el camino que van a seguir. De hecho, la confianza y la esperanza es que decidan lo correcto, seguir al Señor. El ejemplo de ustedes va a ser lo mejor, su vida, su oración por ellos, y el Señor hará el resto en sus corazones. ¿Está bien? Muy bien, venga, tráigame para acá cerquita las 2 bebés, y ustedes ahí, muy bien. Levanten sus manos por favor hacia acá y oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor amado, y nos unimos con estas madres y con estos padres, Señor, para presentar a sus niñas delante de ti. En esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesús, las traemos delante de ti, Padre. Gracias porque tú eres quien las has guardado, las has protegido. Y Padre, tú eres quien las formaste en el vientre de sus madres. Las trajiste, Señor, por tu voluntad, por tu propósito. Tú tienes propósitos con estas bebés, Señor, y tú lo vas a cumplir, Padre glorioso. Mi Dios del cielo, hoy les presentamos ante ti como criaturas tuyas, Señor, porque son tu creación. Padre, son herencia tuya puesta en las manos y los brazos de estos padres para ser, Señor, instruidas, levantadas en tu temor, en tu camino. Padre, ellos sembrarán en sus corazoncitos tu palabra, Señor. Ayúdales, Padre, a estos padres, a estas madres, ayúdales, Señor. Te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que ellos puedan tener sus corazones sensibles a tu voz como padres, para poder también, Señor, saber cómo instruir a sus niños, a sus niñas. Padre, que ellos con un corazón abierto a ti puedan recibir de ti la orientación, la enseñanza, la instrucción, oh Dios. Padre, muchas gracias por bendecirlos con estas sus bebés. Es herencia tuya, riqueza tuya en sus hogares, Padre. Gracias por bendecirles, por guardarles. Estas niñas las presentamos ante ti y pongo mis manos sobre ellas, así como tú ponías tus manos sobre los niños y los bendecías. Yo pongo mis manos en tu nombre, Señor Jesús, y las bendigo, Señor, con protección de lo alto, con salud. Las bendigo con desarrollo normal, físico, emocional, espiritual, intelectual y en toda área de sus vidas, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor,
Tú eres su protector y su defensa, Padre. Gracias porque cumplirás tu propósito en sus vidas para gloria de tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den ese aplauso al Señor. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Chao. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Dios. Misericordioso eres. Y ahora quiero, amados, invitarles a que oremos, porque ha sido un mes bastante duro y un mes y una semana, esta última semana bastante dura para algunas familias. Quiero que oremos al Señor en este momento y nos unamos para orar por varias familias que han estado en dolor, en tristeza. Aquí está nuestra hermana Consuelo con uno de sus hijos. El esposo de ella también falleció esta semana repentinamente, un infarto fulminante, algo que no se esperaba, y ellos están viviendo esta situación. Levante su manito, hermana Consuelo, para que por lo menos ubiquen de quién estoy hablando. Gracias, mi hermano. Es una experiencia pues que nadie lo espera, ¿verdad? De un momento a otro, así ha sucedido. Y de igual manera, hoy estarán sepultando a un familiar de nuestra secretaría, un primo que fue asesinado ayer o antier, fue asesinado. Así que en esta tarde estarán sepultándole también aquí en nuestra ciudad. Y pues es para estas familias de igual forma un dolor bastante grande. Entonces vamos a orar a Dios por las familias que en este momento están pasando por esta tristeza, y seguramente algunos aquí presentes también están pasando por algunas situaciones difíciles, y quiero que hagamos esta oración al Señor. Ustedes allí donde están, eleven una oración a Dios, uniéndonos por aquellos miembros del cuerpo que sufren. Padre precioso, aquí estamos ante ti, Señor, Dios del cielo. Estamos invocando tu nombre, Jesucristo, y a ti, precioso Espíritu Santo, que eres el gran consolador, que tú, mi Dios, por tu presencia gloriosa, seas cubriendo, visitando de una manera especial, Señor, por tu Espíritu, estas familias, Señor, que han estado viviendo en este mes y en estos últimos días estas experiencias dolorosas, tristes. Oh Señor, trae tu paz, trae tu paz, trae tu fortaleza, Padre, trae ese refrigerio que viene del cielo, esa brisa suave de tu Espíritu, ese bálsamo que viene del Espíritu Santo sobre los corazones de mis hermanos, hermanas y de sus familiares. Oh Señor Santo, Dios glorioso, fortaléceles, Señor. Gracias, Padre, tú eres su fortaleza, tú eres su consolación, tú eres, Señor, quien les levantas, tú eres quien les ayudas a sobreponerse en medio de esta situación triste, dolorosa. Tú estás presente, Señor. Tú eres su Dios, su Señor, su fuerza, su refugio, su escondedero. Gracias, Señor, por traer tu paz, por traer tu fortaleza, y porque tu presencia, Señor, es vida. Tú traes vida. Tu presencia, mi Dios, sea con ellos de una forma real, tan real, mi Dios amado, que puedan sentirte, que tú estás ahí cerca, que estás presente, Señor, que no te has ausentado, antes estás más cerca que nunca. Gracias, Padre, muchas gracias por ser nuestro Dios bueno, todopoderoso, maravilloso. También sigue obrando en las familias que han estado pasando por momentos difíciles de enfermedad, de sus familiares enfermos, sus familiares en recuperación. Padre, sigue fortaleciendo sus corazones, sus vidas en fe, en confianza, y de igual forma, Señor, seas tú cumpliendo tu propósito, sanando, restaurando, levantando para gloria tuya. Gracias, Padre, por escucharnos. Sea tu nombre glorificado. Gracias también por tu palabra. La recibimos en esta hora. Aceptamos tu palabra, Señor. Bienvenida sea tu palabra a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados, en esta hora vamos a estar mirando un tema que para esta época y esta fecha es muy común,
que se dé, que se hable sobre esto. De hecho, no solamente en templos o en predicaciones, sino también la gente común y corriente. Hacen ciertas cosas al finalizar el año o al empezar otro. ¿Qué será eso? ¿Qué hacen? Eso que usted ha dicho no entendí nada, pero bueno, eso es, más o menos. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, eso. Eso lo hacen muchos. Eso, baños, riegos, ya compraron la maleta, la alistaron para dar 12 vueltas a la cuadra de su casa el 31 de diciembre, las uvas, la ropa interior amarilla, yo no sé cuántas cosas, pero no es de eso que vamos a hablar. ¿Cómo le parece? No es de eso. De hecho, en eso vive mucha gente. Ya usted no, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Señor es el que sustenta nuestra suerte. Entonces usted ya no necesita buscar la suerte en otro lado. Ya la tiene ganada y segura en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces tienes muy buena suerte porque tienes a Cristo en tu vida. Tenemos al Señor con nosotros. El salmista dice esas palabras en el Salmo 16 y dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y luego él dice también: Señor, tú sustentas mi suerte. Dice: mi porción y mi herencia es Jehová, tú sustentas mi suerte. Entonces, qué bueno tener al Señor como eso, como nuestra máxima bendición y a la vez también posesión, si queremos decirlo así, aunque somos posesión de Él. Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Ahora, vamos a hablar más bien de propósitos, porque eso también lo hace la gente, ¿verdad? Normalmente, propósitos, se proponen cosas. De hecho, usted y yo quizá hicimos propósitos el año pasado. La pregunta es: ¿cuántos de esos cumpliste? ¿Por cuántos de esos te esforzaste para que realmente lo pudieras hacer, cumplir, ver hecho una realidad? Y llegamos entonces al último domingo del año. No es el último día, pero es el último domingo donde ya comenzamos a evaluar ciertas cosas. Y quizá en esa evaluación quedemos en un muy bajo porcentaje de cumplimiento y tengamos que decir: la verdad que me quedé muy bajito. Y otros quizá 0%. No cumplí nada, ¿no? Se quedaron los buenos propósitos en muy buenos deseos, pero no hubo ningún cumplimiento. Entonces, no es que no se puedan hacer propósitos, metas, trazarse metas y todo esto al terminar un año, empezar el otro. De hecho, sí podemos hacerlo, y ahora el Señor nos está permitiendo una nueva oportunidad para volver a hacerlo. Y hay muchos propósitos que la gente se hace, y encontré unos que están pues a nivel general. Esto lo conseguí como información general. Por eso voy a mencionar algunas cosas aquí que tocan de hecho con personas que igual no necesariamente son cristianos, pero otros sí toca aún hasta con cristianos. Por ejemplo, primer propósito: bajar de peso. Y yo no sé, esta mañana lo mismo pasó, se rieron cuando dije el primero. Entonces este año sí, y se pasó el 2018 y tampoco. Pero este año sí. No quiere decir que no lo puedas volver a hacer. También puedes volver a hacer el propósito para este año que va a iniciar, si el Señor así nos lo concede. Bajar de peso ha sido el propósito de muchos. Otros les toca hacer el propósito de subir un poquito de peso. Otros, dejar de fumar. Bueno, ya los que han sido libres del vicio del cigarrillo, el hábito del cigarrillo, pues ya, gracias a Dios, ya está superado. Ya no tienen que hacer ese propósito, ¿verdad? Pero los que todavía manejan esto, y la gente común y corriente que viven en esto, bueno, se hacen los propósitos: voy a dejar de fumar. Otros hacen el propósito de ahorrar. Ahora sí voy a empezar a ahorrar, así sea poquito, pero voy a empezar a ahorrar. Consiguieron la alcancía y todo. El año anterior también hicieron lo mismo, y en el mismo mes ya estaban rompiendo la alcancía y no aguantaron. Pero bueno, vuelve a hacer el propósito de nuevo: o voy a ahorrar con la alcancía o con otra forma, pero bueno, haga el propósito. Hacer ejercicio. Hoy sí, no, es que este mes
es de mucho comer y comer y comer, ¿verdad? Y subir de peso quizá. Entonces ahora dice, no, hay que hacer ejercicio ya. Después, a partir del 2 de enero, ya. Ponga fechas, eso también es importante. Ponga las fechas. Hacer ejercicio, conseguir trabajo o uno mejor para otros. De igual manera, conseguir trabajo o un trabajo mejor ha sido el propósito de algunos. Lo han logrado, otros no lo lograron. Se quedó todo el año sin trabajo, pero fue que no salió a buscarlo, ¿no? Se quedó esperando que le llegara a la casa, entonces fue más difícil. Otros es mejorar como persona, ¿no? Mejorar algunas cosas en su vida, ciertas actitudes, cierta forma de manejar o relacionarse con otro. Entonces también hacen ese propósito de mejorar como persona. Otros hacen el propósito de reconciliarse. No quiero empezar un nuevo año con enemistades, así que me propongo reconciliarme, dicen algunos, ¿verdad? Y para eso pues toca hacer unas acciones, unos pasos para poder cumplir cualquiera de estos propósitos, incluyendo este de igual manera, reconciliarse. Otro propósito que tiene que ver con cosas materiales, como por ejemplo la compra de un vehículo, medio de transporte, sea bicicleta, una moto, un carro, cambiar, hacerle mejoras a la casa o comprar una casa, meterse en un plan de vivienda, o también el hecho de salir de vacaciones, disfrutar en ese tiempo de vacaciones. Son propósitos también que muchos se hacen para el año que va a iniciar. Otros hacen el propósito de la salud, cuidar mejor su salud, ir al médico, hacerse chequeos, así no está enfermo, pero debe hacerse chequeos generales y todo esto para tener por lo menos una prevención en cuanto a la salud. Bueno, son buenos propósitos. Otro propósito, pasar más tiempo con la familia. Sacar más tiempo con la familia, y mayormente los que tienen sus hijos pequeños, el poder darles más tiempo a ellos, sacarles más tiempito para que después no se vuelva eso un remordimiento, y que ya cuando están grandes los hijos, entonces ya los padres quieren pasar tiempo con ellos, ya los hijos son los que dicen, estoy ocupado, papá, mamá, no tengo tiempo. Entonces el sacar tiempo, pasar más tiempo con la familia. Otro propósito de muchos es beber menos o dejar de beber. Entonces se hacen el propósito. De hecho, pues dicen este diciembre, sí, pues como me voy a despedir de beber, entonces hay que beber todo lo que más pueda. Ese es un mal propósito. Por lo menos debería empezar en diciembre, que es más complicado. Beber menos o dejar de beber. Otros hacen propósito de aprender algo nuevo. Entonces, no, este año sí, voy a entrar al curso que tanto he querido hacer, voy a empezar la carrera, voy a terminar el bachillerato. Se puede terminar el bachillerato, los que quizá no lo hayan terminado y ya tienen cierta edad, usted puede terminarlo. A veces llegamos a un estado como de conformismo, ya pues tengo un trabajo, no me exigen eso, ya no, yo estoy ahí tranquilo, cómodo, ¿no? Usted puede hacerlo, por sentirse que logra cosas en la vida, que va avanzando. Les animo con el testimonio de nuestro hermano Pastor Germán Becerra, que ya partió con el Señor hace ya unos 5 años, creo. Se graduó de bachiller a los 80 años. Y recibió su cartoncito y él estaba feliz. Y se metió a hacerlo, un bachillerato que nunca había hecho en la vida. Y en el lugar donde él vivía, como había la posibilidad de hacerlo, entonces él se metió y lo hizo y lo logró. ¿Para qué? Dicen algunos, ¿para qué ya hace eso? Pero son pequeñas satisfacciones que trae al corazón el poder decir, lo logré, hice algo que en la vida nunca había hecho, pero ahora lo pude hacer. Otros lo han hecho, han mejorado muchas otras cosas, aprender algo nuevo, un nuevo idioma, meterse, a aprender cosas buenas que le pueden edificar en su vida. Salir de la zona de confort. Otro propósito. ¿Qué es salir de la zona de confort? Pues si estamos como demasiado cómodos en la vida, como que todo está bien allí, como que pues el buscar la manera de salir como de ese confort y buscar una situación, una experiencia que donde usted pueda sentirse que puedes enfrentar o vivir esa experiencia. Este año me deja la bendición el Señor de haber podido ir a Tagachí por el río Atrato abajo. En el río Atrato abajo, 5 horas en una lancha no tan segura, sin techo, 5 aguaceros nos recibimos en medio de todo el trayecto,
5 horas desde Quibdó, Chocó, hasta abajo, Tagachí, para ir a visitar a los hermanos. Yo podía haber dicho no, pero primero quise hacerlo, primero por obediencia al Señor. Allá abrieron instituto, en nuestro instituto de teología, allá en esa región. Así que hay hermanos que vienen de más de un día de camino por montañas y luego montarse en una canoa a andar por el río también para llegar hasta el lugar donde habían de recibir las clases. Pero quise hacerlo, primero por obediencia al Señor, segundo por motivarme yo mismo y esforzarme y decir qué buena experiencia ir a un lugar donde nunca había ido, porque la verdad a ese lugar nunca había ido. Sí, hay peligros, sí, claro, muchas cosas de estas, pero me sentí muy contento. Y los hermanos quedaron tan contentos que me dijeron que quieren que vuelva, ¿no? Entonces pues me tengo que preparar otra vez para volver. Entonces fue una bendición, la verdad que es sentirse uno que sale de la zona de confort, de que no estamos solamente por estar aquí en la ciudad donde todo es como tan fácil, ir a un lugar allá donde nos tocó llevar agua en la canoa porque allá no hay agua potable, agüita ahí en tarros y todo esto para poder tener en toda una semana. Y de allá para acá fueron 6 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana que llegamos a Quibdó, por razón de que ya veníamos contra la corriente, entonces ya era más difícil. Entonces es el buscar estas formas, el salir de la zona de confort. Todos esos son buenos propósitos que podemos hacer en la vida. Ahora hay un grupo aquí de hermanos que van a ir a México este mes de enero, van a ir a hacer una labor misionera para ayudar en un ministerio que hay que se llama Amigos del Tren México. Es donde mucha gente, por querer cruzar la frontera, se montan a un tren que va pasando, hermano, y que muchos de ellos mueren en ese intento. ¿Van a ir para qué? Para ayudar allá a los que tienen este ministerio, de darle comida, de orar por la gente, de compartirles del Señor. A esos que están ahí esperando que apenas pase el tren, se montan de alguna forma y se tiran. Salir de la zona de confort. Otro propósito, ser un ejemplo para sus hijos. Otro propósito, correr una maratón, participar en una competencia, etcétera. Bueno, los que están todavía en esa posibilidad, el poder hacer algunas cosas como esta. Y otros propósitos que se manejan mucho a nivel general, ¿no? Algunos se hacen el propósito, voy a ser más feliz este año. Otros, voy a ser menos egoísta. Otros, voy a aprender a decir no, porque son personas que a todo le dicen sí, hasta a lo malo y a lo que le perjudica. Y otros que tienen que aprender a decir sí, porque a todo le dicen no. ¿No? Entonces, buenos propósitos y muchos otros propósitos más, y todos estos van relacionados con los anteriores. Para lograrlos, dice de quien tomé este informe, para lograrlos, todo se resume a la voluntad de querer hacerlo. ¿Qué se necesita? Voluntad y querer hacerlo. Muy bien, todos esos propósitos, quizá algunos de esos usted los tiene en su mente, en su corazón, los hizo el año pasado para el año que está terminando y ahora lo está pensando para el año que viene. Hoy yo le quiero invitar a que nos unamos en un propósito. En un propósito que quizás son muy pocos los que lo hacen, pero usted va a tener la oportunidad, la gran oportunidad de ser de esos pocos que están dispuestos a hacer este propósito. Este propósito se llama hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama? Juan capítulo 7, versículo 17. Juan capítulo 7, versículo 17. Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escúcheme esto, esa primera parte donde vamos a basarnos más que todo. El que quiera hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Es un buen propósito para este año 2019, querer hacer la voluntad de Dios. Decirle: Dios, me propongo en mi corazón hacer tu voluntad este año. ¿Qué implica eso? Vamos a ver qué implica eso. Jesús dice que es importante el querer. Dice Jesús allí: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Así como antes terminé leyendo lo de los propósitos, dice allí que todo se resume a la voluntad de querer hacerlo. Hasta Jesús también lo dijo: el que quiera hacer.
Ahora, se necesita, para hacer esa voluntad de Dios, se necesita conocerla. En Lucas capítulo 12, versículo 47, Jesús dijo estas palabras, hablando en forma de parábola de un mayordomo fiel y prudente y también de un mal siervo. Jesús dijo estas palabras. Lucas 12, 47 dice así: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, o sea, la voluntad de su Señor, ¿qué va a recibir? Muchos azotes. Yo no creo que aquí haya alguno que quiera recibir azotes, ¿verdad? Aquí habla de aquel siervo malo. Lo curioso es que siervo malo y todo, y conocía la voluntad de su Señor. Jesús lo dice claramente, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. El problema nuestro no es que no conozcamos la voluntad del Señor, sino realmente la disposición de querer hacerla, querer hacer su voluntad. Y vamos a mirar un poco por qué. Porque sí es posible conocer la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, versículo 29. Juan capítulo 6, versículo 29 y versículo 40. Dice el versículo 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Obra de Dios y voluntad de Dios son sinónimos. Ellos, los judíos, querían saber, y ellos dijeron: bueno, ¿y cuál es la obra? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dice: pues esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y vamos a confirmar esto con el versículo 40. Versículo 40, Jesús dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Mire cuál es la voluntad: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, la voluntad de Dios el Padre es que usted y yo conozcamos a su Hijo Jesús, creamos en su Hijo Jesús. Esa es la base del conocimiento de la voluntad de Dios. Una vez usted cree en Jesús, creyó en Jesús, recibió a Jesús en su vida, se arrepintió de sus pecados y recibe y cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, usted empezó a caminar en la voluntad de Dios. ¿Está claro hasta allí? Pero eso es solo el inicio, esa es solo la base. Necesitamos conocer a Jesús para aprender a andar en la voluntad de Dios. Si alguien dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no quiere nada con Jesús, no quiere seguir a Jesús, arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo, pues va a ser difícil y complicado. De hecho, la voluntad de Dios es que crea primero en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es su voluntad. Y en esa voluntad de creer en su Hijo, en el Hijo, Dios nos da vida eterna. Entonces sí es posible conocer la voluntad de Dios. Conocer a Jesús y creer en Él es el principio de la práctica de la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí creen en Jesús? O sea que usted ya empezó a caminar, ya tiene la base en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Eso es el hacer la voluntad de Dios, pero no es todo. Es solo el inicio, es solo la base, es solo el fundamento. Ahora, hacer la voluntad de Dios es la respuesta a la oración que Jesús enseñó y que encontramos en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 10. Así lo dice Jesús en esta oración que tradicionalmente y universalmente es conocida como el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Escuche bien. Cuando Jesús dice estas palabras, y está diciendo que esta es una petición, porque es una oración a Dios el Padre, que venga su reino y que se haga su voluntad como en el cielo, así como se hace allá en el cielo, se haga también en la tierra. Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios allá en el cielo? ¿Quién la hace?
Los ángeles, los habitantes del cielo, los siervos de Dios, los seres vivientes, los querubines, los serafines, los ángeles en todos sus rangos. La Escritura dice que los ángeles obedecen a la voz del precepto de Dios. Y me gusta mencionar esto: los ángeles no corren a hacer la voluntad de Dios, ellos vuelan a hacer la voluntad de Dios. Por eso tienen alas. Y a nosotros Dios no nos dio alas. Por eso no pretenda volar a hacer la voluntad de Dios, pero sí corra, porque nos dieron buenos pies para correr. Correr para hacer la voluntad de Dios. Aquí entonces en el cielo se hace la voluntad de Dios, y Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? De manera pronta, de manera veloz, de manera obediente, con disposición. Los ángeles obedecen a Dios y ejecutan su voluntad. Entonces, el hecho de hacer o de que se haga la voluntad de Dios en la tierra es respuesta a la oración que Jesús enseñó: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, cuando usted y yo entonces creímos en Cristo, comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Comenzó a ser la respuesta a esa oración por el hecho de creer en Jesús. Pero de ahí en adelante seguimos siendo llamados a hacer la voluntad de Dios. Hombres y mujeres en la historia hicieron la voluntad de Dios, y para mencionar algunos de la historia bíblica: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Ruth, Débora, Esther, David, Zacarías y Elizabeth, José y María, Pablo y los apóstoles. Y eso por mencionar algunos. Hombres y mujeres con defectos y debilidades, como usted y como yo, con errores en sus vidas, pero con algo en su corazón muy profundo, y era el hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se cumplió en sus vidas en esta tierra. Todos estos hombres y mujeres marcaron la historia, dejaron huella y son ejemplo de fe para nosotros, y son ejemplo de personas que hicieron la voluntad de Dios en la tierra. Usted y yo estamos sin excusa ante estos ejemplos. Si ellos pudieron, y escúcheme, la mayoría de ellos sin tener el Espíritu Santo, como hoy en día está el Espíritu Santo en la tierra, y así como hoy en día lo podemos tener viviendo en nosotros al Espíritu Santo de Dios, y teniendo su palabra en nuestras manos de una manera tan fácil, habiendo Cristo ya hecho su obra redentora en la cruz del Calvario. Muchos de ellos hicieron la voluntad de Dios sin haber tenido todos estos recursos poderosos a su favor. ¿Cuánto más nosotros? Sí podemos hacerla. Diga conmigo: sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el gran ejemplo de todos los ejemplos de una vida enfocada en hacer la voluntad de Dios, ¿cómo se llama ese gran ejemplo? Jesús, Jesucristo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Miremos lo que dice aquí la Escritura. Hebreos 10 versículo 5 al 7. Hebreos 10, 5 al 7. Dice la palabra de Dios: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estas son palabras de Jesús. Era el Espíritu de Cristo en los profetas, el Espíritu de Cristo en el salmista, cuando escribe estas palabras, allí haciendo que quedara escrito esto que era del corazón del Hijo de Dios. Y dice claramente la Escritura, dentro de ese plan redentor de Dios, dice: entrando en el mundo. ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Cómo vino al mundo? ¿Cómo entró al mundo el Hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Naciendo de quién? De una mujer virgen,
por obra del Espíritu Santo. Ella queda encinta por esa obra del Espíritu Santo y ahí se forma el Santo Hijo de Dios en un cuerpo, como dice aquí, me preparaste cuerpo, un cuerpo preparado por el Padre. Y dice la Escritura entonces que Él dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. Ese vengo, ¿a dónde era? A la tierra, ¿verdad? Aquí a la tierra. He aquí que vengo, oh Dios. ¿Para qué cosa? Hacer ¿qué? Tu voluntad. Vengo para hacer tu voluntad. Es el Espíritu del Hijo de Dios hablando de forma profética a través del salmista, pero eso se cumple en Cristo, en el Hijo de Dios. Vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces noten, amados hermanos, la actitud, la disposición, el propósito del Hijo de Dios de venir a hacer la voluntad del Padre. No en un año nuevo, sino en toda su vida en la tierra. Desde que vino a formarse en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, ya comenzó a cumplir la voluntad del Padre. Todos los detalles de la vida de Jesús se cumplieron porque estaba escrito en el rollo de Dios, en la palabra de Dios. Así que toda su vida fue un cumplimiento de la voluntad del Padre. Y dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Algunos dicen que no saber, no conocer la voluntad de Dios y no hacerla porque no la conocen, no saben cuál es. Y se pasan la vida preguntándose, pero es que ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero es que ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo le animo a que usted quite ese último pedacito de esa frase y diga más bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Punto, hasta ahí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Y la Escritura dice la voluntad de Dios. Como que no encontramos donde diga la voluntad de Dios para David fue, la voluntad de Dios para Moisés fue, la voluntad de Dios para Abraham fue, la voluntad de Dios para fue. No, la voluntad de Dios y no más. Es saber cuál es tu voluntad, qué es tu deseo, qué es lo que tú quieres, cuál es tu determinación. Dios, yo quiero andar en esa voluntad tuya. Que así como el Hijo dijo, vengo para hacer tu voluntad, nosotros también ahora al conocerte, Señor, podamos decir, estoy aquí, he venido a esta tierra porque tú lo quisiste y estoy aquí para hacer tu voluntad, Señor. Que podamos identificarnos con el Espíritu del Hijo, porque qué mejor que vivir en la tierra haciendo la voluntad de Dios. Mire, nosotros nacimos, vinimos al mundo y comenzamos siendo hijos, y como hijos comenzamos haciendo la voluntad de otro, ¿cierto? De los padres. Nos vestían como ellos querían, nos llevaban a donde querían, y ahí vamos con ellos de la mano, y llevados y traídos, ¿sí? Hacíamos la voluntad de no hagas esto, no hagas esto, ve aquí, ve allá. Vamos creciendo y nos vamos independizando. Ya los muchachos hoy en día ya a menor edad ya quieren hacer su propia voluntad y hacer sus cosas. Y en el desarrollo de la vida humana llegamos a esa etapa donde ya decimos mi voluntad, mis gustos, mis sueños, mis metas. Pero cuando venimos a Cristo y llegamos al Señor, ahora tenemos que desaprender eso que aprendimos de ser tan independientes y ahora volver otra vez, como dijo Jesús, si no se vuelven y se hacen como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Dependiente de sus padres. Jesús vino con un espíritu de niño, dependiente de su padre. ¿Usted sabe por qué oraba Jesús tanto? Porque era dependencia de su padre. ¿Usted sabe por qué usted no ora casi? Porque usted depende de usted mismo y no depende del Padre y no depende de Dios. Por eso es tan poquita la oración, por eso es tan poquita la lectura de la Biblia.
porque aprendimos un día a ser independientes, a hacer nuestra propia voluntad, a vivir como nosotros mejor nos place y a hacer las cosas de la manera que creemos que es lo mejor. Y así hemos vivido y hasta conocimos a Cristo. Empezamos a hacer la voluntad de Dios creyendo en Cristo Jesús, pero ahí nos quedamos, porque el resto de vida la seguimos haciendo conforme nos parece mejor a nosotros. Y yo creo que Dios está esperando que usted y yo aprendamos y entendamos que hay que desaprender esa independencia mortal, esa independencia peligrosa, y volver de nuevo a decirle: Dios, así como tu Hijo Jesús vino a esta tierra, no a hacer su voluntad, ni aquí a pasar un 33 años de disfrute en el planeta Tierra, haciendo lo que Él quisiera, no. Así como tu Hijo vino a este planeta 33 años de su vida a hacer tu voluntad, Señor, que la edad que tú me des a mí, los años que todavía me tengas en esta tierra, yo pueda vivirlos haciendo tu voluntad, Señor. ¿Le gustaría un propósito de esos? Para que cuando nos tengamos que ir de aquí y podamos llegar a la presencia de Dios, el Señor nos pueda decir, no como aquel siervo malo: sabías cuál era mi voluntad y no la quisiste hacer. No te preocupaste por hacerla, no te preparaste, hiciste todo lo contrario, pero sabías cuál era mi voluntad. Es que el asunto no es que no sepamos, el asunto es querer hacerla, querer hacerla. Y yo creo que Dios hoy a algunos les está hablando en este sentido, porque Dios nos ama, te ama. Porque lo que Él quiere, y cuando nos habla de esta manera, es porque quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo es posible entonces que podamos conocer la voluntad de Dios? Así como Jesús la hizo según el rollo del libro, y dice que como en el rollo del libro está escrito de mí, así también la voluntad de Dios, usted y yo la vamos a encontrar. No en el rollo, porque ya no hay rollo, ya tenemos un libro, donde están todos los demás libros, 66 libros aquí, compilados. Como en tu libro, Señor, en tus sagradas escrituras está escrito de mí. ¿Dónde vas a buscar la voluntad de Dios? Aquí, en la Biblia. Así como la vida de Jesús estaba aquí, mencionada, dirigida, orientada de acuerdo al rollo del libro, así vivió Jesús, conforme a este libro. Usted y yo también estamos aquí, metidos en este libro. ¿Usted lo cree? Bueno, quizá usted dice: sí, ahora, ¿dónde está mi nombre ahí, pastor? Me llamo, a ver, un nombre ahí bien raro que no sea de la Biblia. Arcángel está. ¿Qué otro nombre? Dolly no está, ¿cierto? Y algunos dirán: no, pero a ver, ¿dónde está mi nombre ahí? ¿Dónde estoy yo ahí en la Biblia? Y yo sí estoy. Obed, José, Obed, y hasta varón, hasta el apellido está ahí en la Biblia. Imagínese usted, estoy bien metido ahí. Pero no se trata del nombre. ¿Sabe de qué se trata? Se trata de tus roles en la vida que Dios te ha permitido, incluyendo ya el ser un hijo, una hija de Dios. Ahí sí que más estás metido aquí. Pero por ejemplo, si eres un hijo, una hija, un joven de los que estamos aquí, estamos aquí, jóvenes en el espíritu. Los jóvenes que están aquí, que todavía están en su casa, que todavía están sus padres y que usted todavía los tiene a ellos. ¿Qué dice la Biblia de los hijos? ¿Cómo deben portarse con sus padres? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Usted cree que eso es voluntad de Dios? ¿Que los hijos se porten así con sus padres? ¿Que los honren? ¿Que les obedezcan? ¿Sí o no? ¿Es voluntad de Dios? Claro. Entonces, sí hay en la Biblia cosas que son para ti como hijo. Pero bueno, ya no eres solamente un hijo, ahora eres un esposo, una esposa. ¿Será que en la Biblia hay cosas que dice Dios para el esposo y para la esposa? Claro que hay mucho. Entonces es mirar, es revisar lo que dice en la Escritura acerca de todos esos roles que Él nos ha permitido tener, vivir, experimentar en esta vida, incluyendo el de ser hijos de Dios, cristianos, hermanos en la fe, miembros de una comunidad cristiana. Todo eso, hay tantas instrucciones, tanta enseñanza de Dios. Esa es su voluntad revelada aquí para cada uno de nosotros.
aún en el manejo de las finanzas, en los proyectos, en tantas cosas. Hay muchos principios de Dios en la Escritura que por el Espíritu Santo son reavivados para que tú y yo vivamos en ellos. Entonces sí conocemos la voluntad de Dios. Hay expresiones muy directas, como por ejemplo: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dice en Tesalonicenses, que os apartéis de fornicación. Esta es la voluntad de Dios. ¿Conoce cuál es la voluntad de Dios? En ese sentido, en el área sexual, esa es la voluntad de Dios. ¿Qué? Que se aparte de fornicación, que deje de estar viviendo una vida tan libertina, una vida tan fácil, una vida sin responsabilidad, que usted tenga a su esposa y su esposo en santidad y honor, dice la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Hay otra parte donde dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios según ese texto? Que demos gracias en todo. En todo. Y aún en lo malo, pastor, aún en lo negativo, en todo. No es decir gracias Dios porque me robaron. No, es decir: Dios, gracias porque me robaron, pero tú me vas a devolver. Tú vas a proveer. Tú estás conmigo. Cualquier cosa que sucede, dé gracias a Dios. Dice: esta es la voluntad de Dios. Y así muchas otras cosas vas a encontrar en la Escritura tan claras en cuanto a la voluntad de Dios. Y en cuanto a los roles, lo que Dios dice. ¿Cuáles son tus deberes? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Eso se llama voluntad de Dios. Y de ahí en adelante, ya en los dones espirituales, en los talentos que el Señor nos ha dado, ¿cuál es su voluntad en cuanto a esos dones que nos ha entregado el Señor, que nos ha dado Dios? ¿Qué hacer con ellos? Dice la Escritura: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la gracia de Dios. O sea que ¿para qué son los dones espirituales? Para quedarnos contentos con ellos y decirle: Dios, gracias, me diste el don de sanidad, pero nunca ora por nadie para que sane. Oye, yo tengo el don de sanidad, tengo el don de milagros, pero milagros para mí mismo, para mí solito. Tengo el don de enseñanza, pero nunca le enseña a nadie. Es que los dones son para bendecir a otros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es la voluntad de Dios. Él nos ha dado, nos ha capacitado, nos ha provisto, nos ha entregado en nuestras manos recursos para que los usemos como bendición para otros y para bendición del reino de Dios. Hacer la voluntad de Dios debe ser el enfoque de nuestra vida terrenal como hijos de Dios, así como Jesús enfocó su vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire qué importante es. Pero comenzamos con el hecho de ofrecer. Dice aquí: ofrezcan, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Presenten sus cuerpos al Señor. Dígale: Señor, aquí está mi cuerpo. Dios, si en este cuerpo te puedo servir, aquí estoy, Señor. Quiero que tú me uses como instrumento de bendición para otros. Presenten sus cuerpos, dice, sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional, es el culto lógico, es el que se espera que sea nuestro verdadero culto a Dios, nuestro ofrecimiento, el ofrecimiento de nuestra vida al Señor. Y segundo lugar dice: no se conformen a este siglo, transfórmense la mente, el corazón, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso nos va a llevar a ¿qué? Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos va a llevar a comprobar esa buena voluntad de Dios. Ahora, esto es bien hermoso y a la vez también bien profundo, porque en esta mente finita, en esta mente humana, esto suena como a una cosa bien rara, contradictoria, como confusa, porque dice que la voluntad de Dios es buena, agradable
y perfecta. Y eso nos suena como que, bueno, entonces nunca vamos a sufrir, no me va a pasar nada nunca, nada malo, yo no voy a vivir, no voy a pasar por cosas difíciles. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No va a haber necesidades, no va a haber conflictos, no va a haber aflicciones cuando se hace la voluntad de Dios. No, yo quisiera decirle eso, pero sería una mentira. Sería engañarlo a usted. Mire, si usted hace la voluntad de Dios, usted quiere hacer la voluntad de Dios, nunca nada malo te va a pasar en la vida. Falso. Jesús vino y dijo: vengo para hacer tu voluntad. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Fuera de predicar, fuera de sanar, ¿qué hizo Jesús? Ir a la cruz del Calvario. Eso le costó a él llanto, agonía, sufrimiento. Jesús, aún antes de ir a la cruz, en el Getsemaní, dice al Padre, y eso fue un choque de voluntades, por decirlo así. Jesús ora al Padre y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él estaba orando al Padre, le estaba haciendo una petición. Si era posible, le dice, si es posible, pasa esta copa. ¿Y qué era la copa amarga que él había de beber? Ir a la cruz, a llevar sus pecados y mis pecados, ir a la cruz del Calvario. Pero él mismo lo dice en la oración, y lo decía con agonía, con sufrimiento: no se haga lo que yo quiero. ¿Qué creen que en ese momento era lo que Jesús quería? ¿Qué creen que era lo que él quería? Él, como hombre, no padecer, no pasar por la experiencia de la cruz. Por eso él le dice: si es posible, pasa sin que yo la vea. Hazlo de otra manera, que haya otra posibilidad. Padre, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y sabe cuál es la respuesta del Padre? ¿Sabe cuál fue la respuesta del Padre? Le mandó un ángel para brindarle fuerzas. Con eso el Padre le estaba diciendo: no hay otra forma. Hijo, hasta ahora lo has hecho bien, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. ¿Cómo es posible que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta en tanta agonía, en tanto sufrimiento? ¿Cómo entender que el sufrimiento sea parte de una buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? En nuestra mente, algo bueno, agradable y perfecto sería algo que no tiene sufrimiento, que no tiene escasez, que no tiene frustración ni posibles derrotas. En nuestra mente, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en nuestra mente no involucra nada negativo. Todo bueno, comodidad, que nada malo pase, que no haya ningún sufrimiento, que no haya escasez, que no haya pérdida. Eso es lo que nosotros creemos que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús, haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tocó, dice la Biblia, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero también dice que Jesús, después de esa oración, ya se levantó, se dispuso y dijo: sea hecha tu voluntad, y fue a la cruz. Porque era buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios que su hijo, su propio hijo, muriera en la cruz. Dejarlo morir, no librarlo de la muerte, sino dejarlo morir por nosotros, por amor a nosotros, por amor a usted y por amor a mí. Era bueno, agradable y perfecto porque después del sufrimiento vendría el gozo más grande, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En otras palabras, valió la pena haber sufrido, valió la pena haber dado mi vida, valió la pena haber hecho la voluntad del Padre hasta lo último, hasta el final, hasta la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, no te está garantizando ausencia de dolor ni ausencia de sufrimiento.
los apóstoles, los discípulos, todos los que ya hemos visto. ¿Se acuerdan ustedes? Abel fue asesinado por su hermano Caín, pero Abel hizo la voluntad de Dios. Otros muchos vivieron otras situaciones, pero lo importante era que en sus corazones estaba el enfoque de hacer la voluntad de Dios. No se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este propósito de hacer la voluntad de Dios, escúchame lo que va a pasar en su vida: reorganizará tus prioridades. Lucas 14, versículo 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33 dice esto: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué confrontación, qué palabras las de Jesús. ¿Qué es esto de importante aquí? Escuche esto, dice que grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, lo curioso es esto, volviéndose, él habla a la multitud, pero dirigiéndose individualmente a las personas. Note que dice, multitudes iban con él, pero luego habla y dice: si alguno viene a mí. En otras palabras, él, aunque eran multitudes las que lo estaban siguiendo, Jesús no se dejó absorber por la multitud. Y a la vez, el seguir a Jesús y la relación con él es una cuestión individual, no de grupo ni de algo masivo, no de masa, sino individual. Jesús se vuelve a la multitud y dice: si alguno de ustedes, de hecho la multitud iban con él, pero luego él les dice: si alguno viene a mí y no aborrece. De una vez aclaremos rápidamente aquí, porque algunos dirán: oye, ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a odiar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos? No. La palabra aborrecer, de acuerdo al origen griego, tiene esta connotación: amar menos. Aborrecer tiene que ver con amar menos. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo aquí: si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero diciéndolo en otra forma, que es la misma idea: si alguno viene a mí y no me ama más a mí que a su familia, y no me ama más a mí que a sus posesiones, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien tiene posesiones a las cuales no ha renunciado, como dice el versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿sabe qué pasa con lo que posee? Llega a poseerlo a él, a la persona. O sea, cuando usted y yo no renunciamos a lo que poseemos, eso que poseemos nos posee a nosotros. Y cuando decimos renunciar, no estamos diciendo: tienes que vender, tienes que dejar, porque aquí sería entonces: deje de amar a su mamá, deje de amar a sus hijos. No. Aquí estamos diciendo: renunciar es: ponga a Jesús en el lugar que le corresponde en su vida. Renuncia a tener a esos seres queridos y esos afectos y esas posesiones y aquello por lo cual tanto has luchado, te has esforzado y has desgastado tu vida. Deje de estar poniendo su tesoro ahí, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Renuncia a eso y dígale a Jesús: Jesús, yo quiero que tú seas el primero en mi vida, el Señor de mi vida, que todo lo demás sea simplemente añadidura y tú seas lo más importante en mi vida, Señor. Cuando usted pone a Jesús en primer lugar en su vida,
todo lo demás se va a ubicar en el debido orden, en el correcto orden. Todo lo demás se va a ubicar. Pero tienes que dejar a Jesús que sea el Señor, que sea el primero. Dele el lugar que le corresponde a Jesús, que Él sea tu prioridad, y Él te ayudará a poner en orden todo lo demás en tu vida. Todo lo demás se lo va a poner en orden, pero tiene que poner a Jesús en primer lugar. Cuando usted dice yo quiero hacer tu voluntad, Señor, es poner a Jesús en primer lugar en su vida. Eso va a implicar que usted entonces va a sacar más tiempo para Dios, para la palabra, para la oración. Ya usted no va a ser una persona absorbida por su trabajo, por su estudio, por sus ocupaciones, por sus amistades. Ahora usted va a ser una persona que dice yo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Este año nuevo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Vas a poner a Jesús en primer lugar en tu vida. Y para conocer su voluntad tienes que leer la palabra para poder hacerla. No es que el año nuevo viene y entonces en junio ya, no, sí, yo prometí hacer la voluntad de Dios, pero lo que no prometí fue leer la Biblia y no la he leído en 6 meses. Entonces, ¿cómo crees que vas a hacer la voluntad de Dios si no la estás conociendo? Está aquí en las Sagradas Escrituras, como en el rollo del libro está escrito de ti y de mí. Hoy tengo una invitación y un desafío para ustedes, para los que hoy quizá por el Espíritu Santo hayan recibido una claridad de esta palabra y usted quiera hoy hacer un propósito que quizá no había hecho antes, o quizás sí lo había hecho, hoy quiera renovarlo también. Es el propósito de hacer la voluntad de Dios. Todos los otros propósitos son buenos también, pero que este sea el principal en su vida. Dios, quiero hacer tu voluntad. Algunos quizás se sientan cansados ya de estar haciendo su propia voluntad. No le ha ido muy bien de estar haciendo su propia voluntad. Bueno, ahora dígale: Dios, quiero hacer tu voluntad. Quiero ponerte en primer lugar en mi vida. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar al Señor. Pero para esta oración quiero invitar a los que deseen, y de hecho no quiero decir con esto que los que no pasen aquí es porque no quieren hacer el propósito, no, los que quieran hacer el propósito y quieran venir aquí adelante. Si usted quiere hacer ese propósito, hacer la voluntad de Dios, quiere quedarse allá, hágalo también si desea. Pero quiero invitar a los que deseen venir aquí adelante como una especie de acercamiento al Señor en fe, simbólicamente. Y los que puedan arrodillarse también puedan hacerlo. Todos los que haya sido claro esta palabra para usted. Usted va a venir acá adelante a orar. Usted va a decirle al Señor algo de acuerdo a lo que has escuchado. Algunos tal vez quieran venir y decirle: Señor, la verdad, a veces he hecho tu voluntad, otras veces no. Escucha bien. Hacer la voluntad de Dios a veces te va a demandar lágrimas, te va a demandar dolor, te va a demandar cosas que dejar, abandonar ciertas cosas. Hacer la voluntad de Dios, como dice Pedro a los hermanos de la dispersión a quien les escribe y les dice: si alguno padece según la voluntad de Dios, encomiende su alma al fiel Creador y hagan el bien. Si hay alguien más que quiere venir, venga, se añade aquí. Y los hermanos que me ayudan a orar también acá adelante para orar, por poner nuestras manos por lo menos sobre algunos de ellos y apoyarles en esta oración. Ore a Dios, ore usted, dígale: Señor, yo quiero hacer un propósito hoy de hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Ante ti postrado estoy aquí, te
rindo mi ser. Venimos a rendir nuestro Te ser, rindo mi nuestra vida, ser. Señor, a ti. Con tu amor atráeme, Señor. Sí, Señor. Vengo a tus pies. Venimos a tus pies, Señor. Vengo a tus Venimos pies. a tus pies. Gracias. A ti me rindo. Tú conoces su corazón, Señor, su deseo de hacer tu voluntad, Señor. Se rinde ante ti para hacer tu voluntad, Señor. No es fácil, pero sí es posible. Gracias, Padre. Sacia mi Gracias, Señor. ser. Sacia su ser. Sacia mi Sáciale. ser. Gracias, Señor. Mi Que su corazón propósito, Señor, lo pueda cumplir. levanta un Hacer tu voluntad, hacer tu voluntad, Señor. Háblame, Se cumpla en él tu voluntad, Señor. Háblame, Se cumpla en tu hija, Señor, tu voluntad, Jesús. Gracias. ti me rindo. Gracias por hacerlo, Padre. Gracias por hacer esa una realidad en tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús. Te quiero conocer. Sí, Señor. Más de Gracias, ti Glorifícate, conocer. A ti me rindo. Gracias, Dios. A ti me rindo. Sí, Señor, nos rendimos. Te quiero Nos rendimos conocer. a ti, Jesús. Más de ti conocer. Nos rendimos a ti, Señor. A ti me rindo. Gracias, Dios. Haz A tu ti voluntad. me rindo. Él decide hacer tu Te voluntad. quiero conocer. Gracias, Señor. Más de ti Glorifícate. conocer. Oh, Jesús. En este propósito, Señor, de hacer tu voluntad, hacer tu voluntad, hacer tu voluntad, Señor, se ha grabado en su corazón, Señor, que el hacer tu voluntad sea de su agrado, sea lo que más le agrade. Enséñale a hacer tu voluntad, porque tú eres su Dios. Tu buen espíritu le guía a tierra de rectitud. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú le enseñarás, Señor. Enséñale a hacer tu voluntad, porque tú eres su Dios, su Dios. Tú eres su Dios, Señor. Tu buen espíritu le guía. Gracias, Espíritu Santo. Que pueda decir ella que hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Con tu gran poder, muévete. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Oh, Señor, gracias. Ayúdale. Sea hecha tu voluntad en su vida, que ella pueda hacer tu voluntad, Señor. Conforme a tu palabra, conforme a tu propósito. Cumple, Señor, En el nombre de Jesús. Sí, Señor. con tu gran poder, muévete. Gracias, Señor. Cumple, Ella Señor, podrá decir, hacer tu voluntad me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Señor. Enséñale a hacer tu voluntad, porque tú eres su Dios. Tu buen espíritu le guía a tierras de rectitud. Gracias, Señor. Gracias por enseñarle. Gracias, Padre, por guiarle. Gracias, Señor, por cumplir en su vida este buen propósito que hoy hace delante de ti,
rindiendo a ti su voluntad, Señor. ¿Cuántas veces luchamos nuestra voluntad contra tu voluntad, Señor? No nos dejes ganar en esa lucha. Que sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Tu voluntad es perfecta, buena, agradable. Nuestra voluntad es rebelde, egoísta, perversa. Por eso nos rendimos a ti, nos sujetamos a ti. Como hijos, como hijas de Dios. Nos permitiste conocer tu voluntad al conocer a Cristo. Ayúdanos, Señor, a comprobar esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta cada día. Que haya renovación de nuestro entendimiento, transformación de nuestra vida. Que no nos conformemos a este siglo, Señor. Que esa voluntad en la cual comenzamos un día a caminar al creer en Cristo siga siendo cumplida en nuestra vida. Que sigamos caminando en ella, creciendo en ella. Que podamos, Señor, ajustar nuestra vida al rollo del libro, porque en este rollo del libro está escrito de nosotros cómo hemos de vivir mientras estamos aquí, hacer tu voluntad mientras estamos en esta tierra, vivir, Señor, agradándote, haciendo tu voluntad, oh Dios. Como Jesús lo dijo ahí en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Hoy queremos decir lo mismo, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor. La tuya es la mejor, la tuya es la perfecta, la tuya es la buena. Que no se haga la nuestra. Sometemos nuestra voluntad a la tuya, Jesús, a tu voluntad, Padre. Danos sensibilidad en nuestro corazón, sensibilidad en nuestro espíritu, para escuchar tu voz, para ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Tú seas el primero, tú seas nuestro enfoque, tú seas, Señor, aquel en quien nuestros ojos se han depositado, en quien nuestros ojos se han fijado. Tú, Jesús, tú, Jesús. Que podamos tomar nuestra cruz para poder ser tus discípulos, seguirte a ti, Jesús. ¿Cómo seguirte tan enredados en los afectos? ¿Cómo seguirte, Señor, tan enredados con posesiones, donde cosas en las que hemos puesto nuestro corazón, Señor, donde nuestro corazón está dividido? Tú has dicho, Señor, no podemos servir a dos señores. O amamos al uno, aborrecemos al otro. Tú mismo lo dijiste, Jesús. Danos la capacidad de renunciar a vivir aferrados a aquellos afectos, a aquellas cosas que han representado esfuerzo, sacrificio en la vida, pero que nuestro corazón se ha quedado ahí. Padre, renunciar a eso para quitarlo del lugar que solo te corresponde a ti, Jesús, y que solo tú seas el que eres nuestra prioridad, el centro de nuestra vida, el Señor realmente de nuestra vida, de nuestro corazón. Y poder decir, como el Espíritu del Hijo dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cómo era posible que el Hijo, al someterse al sufrimiento, a cargar con nuestros pecados y nuestras maldades, siendo inocente, santo, pudiera decir: hacer tu voluntad me ha agradado? Porque no fueron de tu agrado los sacrificios de los chivos, de los toros, de las vacas, de las palomas, de las ovejas, de los carneros. No fueron de tu agrado, Señor. Le preparaste un cuerpo, y en ese cuerpo Jesús vino a hacer tu voluntad, oh Padre. Y en esa voluntad, llegando hasta la muerte, hasta la cruz,
pero resucitar al tercer día. En esa voluntad somos santificados. En esa voluntad hemos sido salvados, restaurados. En esa voluntad, oh Padre, tú nos has aceptado y nos has recibido. Ahora entendemos por qué tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque tu voluntad es salvar, tu voluntad es redimir, tu voluntad es levantar, tu voluntad es restaurar, tu voluntad es dar vida, tu voluntad, Señor, es glorificarte tú en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestras experiencias. Gracias, Padre precioso. Hoy te decimos, y junto con mis hermanos aquí, Señor, hacemos propósito de hacer tu voluntad, Señor. Hacer tu voluntad. Y sabemos que tu Espíritu en nosotros nos guiará a tierra de rectitud, y que tú nos enseñarás a hacerla, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias por darnos este privilegio, esta bendición, de que seamos parte de la respuesta a la petición: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que nosotros seamos respuesta a esa petición, haciendo tu voluntad, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, gracias. Muchas gracias por guiarnos, por ayudarnos, Padre. Bendigo cada hermano, cada hermana que hoy ha hecho este propósito, Señor. Y sé que tú vas a estar ahí con ellos, guiándoles, señalándoles, mostrándoles el camino. Padre, gracias, porque en la medida que estemos dependiendo de ti, buscándote a ti, tú vas a estar mostrando el camino, la puerta abierta. Estarás instruyendo, guiando. Gracias, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor. Que la paz del Señor Jesucristo sea sobre sus corazones, y que de aquí en adelante podamos juntos hacer la voluntad de Dios.